Seguimos en punto de partida, nos visita Jorge Pedraza, Coco para los íntimos, abogado ligado al trabajo de los derechos humanos en la provincia de Santa Fe. Y hablando de este tema en particular, Coco, hay un caso puntual que ha salido a la palestra en los últimos días, el caso del doctor Orlando Navarro, un joven abogado que, bueno, fue torturado en época de la dictadura, ¿no? Comentanos un poco al respecto. Sí. El 19 de septiembre del 76 lo encuentran ahorcado en un calabozo de la seccional tercera al flamante abogado Orlando Julio Navarro, conocido popularmente como Navarrito, porque era de dimensión pequeña, oriundo de Sunchales, de más o menos 25-26 años, que había pasado por la Facultad de Derecho de la Universidad Litoral. Era uno de los líderes del movimiento estudiantil, si bien tenía una pertenencia al Partido Comunista Revolucionario, pero para esa época era un sector importante de la militancia universitaria. Bueno, él ya había sido detenido con anterioridad, en el año 75 estuvo un par de meses detenido y ahora en el 76 volvieron a la carga. Aproximadamente el 10-12 de septiembre lo detienen en una pensión que se llamaba La Pequeña Bolsa, que está ubicada en calle Salta, bien frente a la Cortada Bustamante. Ahora al lado funciona la DGI, acá en la ciudad de Santa Fe. Y lo llevan, lo tiran ahí en la comisaría tercera de barrio Candioti, Lavalle y Balcarce. Y comienzan, como hacían siempre, comienzan a sacarlo de noche a torturar, como hacían con las víctimas del terrorismo de Estado para esa época. La Patota, formada por el Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército, el Departamento de Informaciones de la Policía, el D2, lo llevaban a un lugar, un centro clandestino de detención de la zona, lo torturaban salvajemente y lo tiraban. Así hicieron en 2 o 3 oportunidades, hasta que el 17 de septiembre él aparece colgado en un calabozo dentro de la seccional tercera de policía. El hecho en sí era muy escandaloso porque primero él era muy querido en Santa Fe, Navarrito, y el ejército un poco la situación se le fue de las manos, o sea, no esperaban este desenlace. Sí, lo torturaron salvajemente, porque eso surge después de declaraciones que hace la madre, cuando ve el cadáver, ¿no es cierto? Todas las huellas que tenía, de marcas de picana, quemaduras, cortaduras, cortes en el cuerpo. Y bueno, trataron por parte del ejército de intimidar a sus allegados acá en la ciudad de Santa Fe para evitar la denuncia pública del caso. Lo van a detener. Recordemos, el ejército en esa época estaba, digamos, en esta región, ¿quién era el comandante a cargo? En ese momento estaba González, el coronel José María González, que era el jefe del ejército en la ciudad de Santa Fe. Va a estar hasta fines del 76, luego viene Rolón. José María González era el jefe, el coronel. Después estaba el destacamento de inteligencia a cargo de Domingo Manuel Marcellini. Todos fallecidos, estos personajes que y dentro del destacamento de inteligencia, el que tallaba en ese momento era el entonces capitán Alberto José Jaime, alias el Mono Jaime, que hace pocos días fue detenido porque tenía orden de captura desde el año 2014 por causas de lesa humanidad de la ciudad de Santa Fe. Y es precisamente el capitán Jaime, aparece en los papeles, en los libros policiales y en los papeles que se encontraron hace 2 años en un entretecho de la seccional tercera de policía, haciendo trabajos de albañilería, encontraron en un entretecho una bolsa llena de documentación de la época, de la década del 70, donde surge, entre otras cosas, las fotos del cadáver de Navarrito, colgado en la ventana de una puerta, y otra documentación muy valiosa. Entonces allí el capitán Jaime se hace presente, apenas se anotician de que encontraron el cadáver de Navarrito colgado, y ordena allanar
y detener a distintos militantes de la época. Van primero al estudio jurídico del socio de Navarrito, que era el doctor Alberto el Negro Ábalos, con B corta, un conocido abogado de la ciudad de Santa Fe, que falleció hace 2 años, papá de Martín Ábalos, que es miembro del directorio del Colegio de Abogados actualmente, que lo detienen al día siguiente porque no estaba en Santa Fe, la demoran a la esposa del doctor Ábalos, que era María Inés Moleón, que es una abogada actualmente de Fiscalía de Estado, muy conocida. La demoran, la llevan al Regimiento 2 a interrogar y a intimidar. Claro. Detienen además otro abogado de Montevera, que luego fallece de muerte natural con el correr de los años. No me voy a acordar ahora, creo que era de apellido Peluso. Detienen a un empleado del estudio que también era militante del PCR y a 3 o 4 personas más. A estos los van a tener detenidos por varias semanas hasta que pasa un poco el peligro de la denuncia pública. Y por otra parte arman una operación de enmascaramiento del crimen, haciendo figurar como que Navarrito había tenido un accidente en la pensión donde vivía. Se llamaba, repito, La Pequeña Bolsa, ahí en Salta, frente a la Cortada Bustamante. ¿Cómo se sabe todo esto? Porque en el año 95 los padres, porque Navarrito era soltero y sin hijos, los padres en los trámites de leyes reparatorias no podían probar la muerte violenta de Navarrito porque no figuraba en el acta de defunción y no figuraba ninguna documental. Claro. Sí, un Estado terrorista no va por supuesto, a dejar... no dejaban huella. Y además hacían figurar como que había muerto por un accidente donde vivía, en la pensión donde vivía. Entonces, el abogado que le hace los trámites hace una especie de sumaria información policial donde se llega a la conclusión, y hay una documentación que fue agregada hace un par de años, se llega a la conclusión por la familia precisamente de Alberto el Negro Ábalos, el abogado, se llega a la conclusión de que se intentó montar una maniobra de impunidad, ¿no es cierto? Y que dice que las huellas digitales del cadáver encontrado en la tercera, colgado, perteneciente a fulano de tal, son las mismas del informe de la supuesta muerte por accidente en la pensión. O sea, que era una única y una misma persona. Bueno, eso lo compromete un poco al comisario Rolón, que es el que fue detenido ahora. Es ¿no? una de las figuras era el comisario de la seccional tercera. Te quería preguntar sobre lo jurídico, ¿no? Sí. Mencionaste la historia, contaste el contexto histórico en que sucedió este asesinato. Sí. Hoy, jurídicamente, ¿cómo está el caso? Bueno, en el año 2017, la Fiscalía Federal de Santa Fe radica la denuncia en el juzgado del doctor Minio, el juzgado federal número 2 de Santa Fe, y bueno, presentan un nuevo escrito al año siguiente, la Fiscalía acompañando nuevas pruebas, o sea, en el año 2018, y finalmente se ordena hace pocas horas la detención de estos 4 policías y está a punto de ser indagado en la causa porque está caratulado como Rolón, Carmelo y los demás, los 3 policías más, y Jaime Alberto José, que ahora creo que tiene la jerarquía de coronel retirado, que fue detenido hace poco, sobre bueno, todo lo referido a la causa del asesinato de Navarrito. O sea que la indagatoria, si no se produjo ya, del coronel retirado Alberto Jaime, está a punto de que sigue detenido. Claro. Además estaba prófugo, no creo que sea fácil que le den la prisión domiciliaria, a pesar de tener más de 70 años, en el caso de Jaime. Y luego, bueno, seguirán, se presentará la defensa, pedirán morigeración de la situación carcelaria de algunos de los detenidos, la defensa, se acumularán más pruebas y se elevará a juicio cuando el juez estime agotada la investigación. Coco, pasaron más de 40 años, casi 43 años de aquel momento histórico. Muchos chicos, muchos jóvenes que te escuchan reflexionando sobre estos temas, evidentemente no tienen mucho conocimiento de lo que ha sucedido en el país
¿Por qué es importante rememorar esto, ponerlo sobre la mesa para la sociedad, para la comunidad? Claro, es importante porque la detención de este abogado de la matrícula, era un abogado en actividad cuando fue detenido. Un abogado que fue torturado salvajemente y que después termina colgado en un calabozo de una comisaría local. O sea, hasta ahora, en los años que llevamos de juicios de lesa humanidad en Santa Fe, desde el 2005, que son las primeras detenciones, hasta hoy, que pasaron 14 años, no se había podido avanzar en esta causa, por toda la impunidad, por todas las maniobras de destrucción de pruebas. Por eso es importante, porque si no, decir, mirá, me acuerdo una vez cuando masacraron a un abogado y la causa quedó tirada, nunca nada. O sea, la policía misma, o sectores que se puedan tentar con volver a cometer en algún gobierno de facto algún tipo de acciones como esta, si no ven que el Estado efectivamente aplica las sanciones que corresponden para cada caso, queda una sensación de impunidad. Lo mismo que estos coroneles que recién están trayendo ahora a juicio, el caso de Alberto José Jaime, el caso de Héctor Melitón Martínez, que es otro represor del staff de inteligencia. Acá se trabajó en la ciudad de Santa Fe, que lamentablemente con mucha impunidad. Primero se le dio impulso a las causas menores, a las causas de vejámenes, y se evitaba avanzar con las causas de homicidio. En cambio, en Rosario, en estos últimos 15 años, se actuó de otra manera, se fue mucho más efectivo. Prácticamente todos los que eran responsables de la estructura de la inteligencia del ejército y del departamento del D2 de informaciones fueron detenidos, procesados y condenados. Esa es la diferencia. Entonces, es importante porque el pasado, si no se lo procesa bien, si no se lo trabaja bien, queda una sensación de impunidad futuro que puede ser peligrosa. No, y hablando comparativamente, ¿no? Sí. Lo que ha pasado en Argentina con el terrorismo de Estado, lo que ha pasado en España con Franco, ¿no? Sí. 200.000 desaparecidos, una impunidad muy fuerte. Hoy todavía se está debatiendo el destino de los restos de Franco. En aquel caso fue una guerra civil, ¿no es cierto? Claro, acá, sí, son distintos contextos. Acá fue una cacería, digamos. En Sudáfrica, bueno, todo el terrorismo de Estado aplicado, vinculado al apartheid, digo, ¿por qué menciono estos casos? Porque son distintos modelos de resolución, si bien son distintos contextos históricos, realidades distintas. Hay actores de la política argentina que están mencionando el modelo de reconciliación de Sudáfrica como por ejemplo Carrió, ¿no? Que lo vive mencionando. Digo, Argentina ha tomado otro camino. Sí, incluso los planes que había por parte del actual gobierno nacional de pretender avanzar en el cambio de jurisprudencia de la Corte, como el tema del 2x1 que se intentó con aquel fallo que provocó tanta reacción popular, ¿no? Sí, tremenda movilización. Durante esta gestión del gobierno de Macri. Yo creo que incluso el mismo Macri se dio cuenta que no podía avanzar si cumplía algunas promesas para que lo votaran de algunos sectores del llamado voto militar o voto policial y demás. Yo creo que no están dadas las condiciones para ningún proyecto que pase por encima de la justicia, la verdad y la memoria. O sea, no están dadas las condiciones y es preferible agotar todo lo que esté pendiente en la justicia en estos casos y luego, bueno, se verá si hay otra situación, si aparecen sectores que quieran brindar información que no han brindado hasta ahora, se analizará, se verá, pero no están dadas las condiciones en este momento para plantear ningún tipo de amnistía o reconciliación ni nada. La justicia timoratamente viene avanzando con algunas prisiones domiciliarias, es cierto, sobre todo a partir de los 70 años y en situaciones de enfermedad, pero no pasa de allí, no pasa de allí. Coco, gracias por estos minutos. A vos, muy amable como siempre, Luis. Hasta aquí llegamos en punto de partida, nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 23 por la pantalla de Canal 2, Veo de Cable Video Digital. Hasta entonces.